materia, pero las temáticas ya las hemos desarrollado bastante. Lo que yo le decía a los chicos de Pergamino, con quienes estuve la semana pasada viendo la parte práctica, que la recomendación de esta materia es seguirla de cerca, digamos, no dejarla dormir hasta el momento del examen, porque es muy difícil estudiarla y dar la vuelta en 1 o 2 días de estudio, por más que sean 2 días maratónicos, la verdad que no, es muy difícil que lo logren a eso. Entonces, porque es una materia que tiene pocos conceptos teóricos, o sea, no es estudiar el código comercial completo, sino que, digamos, tiene pocos conceptos, pero complejos, ¿sí? Tiene un trasfondo que tiene que ver con cuestiones estadísticas que hay que terminar siempre de buscarle la vuelta y saber interpretar el trasfondo, como les decía, teórico que tiene. Y bueno, para lograr eso se requiere de hacer muchos ejercicios, algunos le van a resultar más fáciles, otros más complejos, reinterpretar y refrescar los conceptos, las variables estadísticas principales, media, varianza, desvío, covarianza, correlación entre dos variables. Son todas conceptos que ya los habrán visto en estadística, algunos tendrán más fresco que otros, pero finanzas es la aplicación práctica de esas variables, ¿sí? Y de esos conceptos estadísticos. Básicamente, ¿por qué la aplicación práctica? Porque en las finanzas lo que se trabaja o en qué consiste en adivinar el futuro, ¿sí? Si uno quiere tomar una decisión financiera de comprar dólares, comprar un bono del gobierno en pesos, quedarse en pesos y poner un plazo fijo, en realidad su decisión la va a tomar a partir de lo que preveamos para el futuro. Es decir, si yo, como inversor particular, tengo que tomar la decisión de comprar dólares hoy por hoy en Argentina, lo primero que trato de imaginarme es qué va a pasar con el dólar dentro de nada, de una semana, de un mes o dentro de un año, que es mi horizonte de inversión. ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es adivinar el futuro. Y ese adivinar el futuro depende mucho de lo que ocurrió en el pasado. Vamos de nuevo al dólar. Yo voy a proyectar, voy a intentar adivinar qué pasa con el dólar a futuro en Argentina en función de lo que pasó en el pasado con el dólar. ¿Sí? Si uno ve los últimos 2 meses y el dólar estuvo quieto alrededor de Un tipo 200. responsable, me imagino que leíste el apunte, ¿no? Ahí hay un micrófono abierto. Digo, si para uno proyectar el futuro tiene que mirar al pasado. En Argentina, por ejemplo, el dólar en los últimos 2 meses se mantuvo estable en 150 pesos, pero hace 6 meses estaba en 80. ¿Sí? Entonces, quien compró dólares a 50, 60, 70 pesos, de por hoy hizo una ganancia de capital muy importante. Entonces, se trata de eso, de adivinar el futuro a partir de lo que ocurrió en el pasado. Y ese pasado se estandariza o se parametriza con variables estadísticas, el promedio, el desvío estándar, que es mirar qué ocurrió con esas variables financieras en el pasado. Y por otro lado, digamos, las finanzas, esto que es adivinar el futuro, uno lo que va a tener es un flujo de fondos futuro, ¿sí? Un flujo de dinero que va a ocurrir en el futuro. Y ese flujo de dinero que va a ocurrir en el futuro, digamos que representa si nosotros compramos una acción de YPF hoy por hoy, que lo podemos comprar a través de cualquiera de los bancos donde nosotros seamos clientes, podremos comprar una acción de YPF, lo que queremos saber es cuál va a ser el valor de la acción de YPF en el futuro. Es decir, si hoy compro 100.000 pesos en acciones de YPF, quiero saber si dentro de 6 meses esas acciones va a valer 150.000 pesos para tener una ganancia de capital. Entonces, lo que voy a evaluar es el flujo de fondos, qué va a pasar con ese flujo de fondos futuros y qué probabilidad de ocurrencia va a tener ese flujo de fondos. Entonces, esto es la finanza. Fíjense que son 2 o 3 conceptos, no es mucho misterio, ¿sí? El valor de una acción es el valor presente de un flujo de fondos futuro. La evaluación de un proyecto, cuando evaluemos proyectos de inversión, vamos a evaluar el valor presente de un flujo futuro de fondos, ¿sí? Que tiene una determinada probabilidad de ocurrencia. Entonces, todo esto a lo mejor usted lo escucha por primera vez, le suena simple y después cuando nos pongamos a
a desarrollar todo esto y a masticar estos conceptos, empieza a aparecer alguna complejidad, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata la materia. Le damos la bienvenida, ya se las habrá dado Maxi la vez pasada. Los alentamos a que sigan la materia de cerca y yo, digamos, vamos a intentar de nuestro lado un poco tratar de cubrir las expectativas de ustedes. Es complejo, estamos forzando este tema de las burbujas. Para los casos de los chicos de Pergamino, vamos a hacer presenciales los miércoles. En Junín, el equipo va a estar trabajando con Junín, está organizando el programa de clase, cómo va a ser, la fecha de los parciales, pronto va a tener novedades de todo eso, pero la realidad es que nos estamos organizando, no va a ser in eternum la organización, sino que va a ser entre esta semana y la que viene, pero bueno, así está. Bueno, arrancamos. ¿Alguna duda, chicos, que tengan hasta ahora? Yo lo único que les digo, yo voy a compartir pantalla, entonces a lo mejor la plataforma no la voy a estar viendo todo el tiempo, con lo cual si alguien me quiere frenar, levanta el micrófono y me avisa. ¿Estamos? Profe, hay compañeros que están esperando que los acepten. Ah, bueno, a ver un minuto. Un minuto. Profe, yo quería hacer una consulta mientras. Sí, dale. Respecto a las prácticas, ¿nos van a ir avisando para cuando sea presencial? Sí. La idea es lanzar, están armando justamente el tema de las burbujas, el equipo de Junín. Para Pergamino es más fácil, pero el equipo de Junín están armando las burbujas y la fecha de cómo van a ser esas presenciales. Yo les recomiendo mucho a todos que traten de asistir a las presenciales. Yo sé que hay algunos chicos que están en Ciudad de la Zona y hay complicaciones de transporte, qué sé yo, pero realmente se los recomiendo. Igualmente en la plataforma va a haber tutoriales de resolución de ejercicios prácticos que los van a ayudar, lógicamente, ¿no? Pero les recomiendo las presenciales. En el caso de Pergamino, vamos a hacer presenciales los días miércoles, que van a estar focalizadas en la parte práctica sobre todo. ¿Mm? Bueno, ahí admití a 2 chicos más, esperemos que, bueno, el resto que los vamos a ir admitiendo. Entonces, les comparto un poco con la pantalla, así ya vamos arrancando. En primer lugar, a ver si logro... ahí estoy admitiendo algo. Bueno. No sé cómo cerrar esto. Un minuto. Bueno, ahí estamos. Vamos a tratar de verlo. Bueno, ¿ven bien la pantalla? Sí, se ve bien, ¿no? En la plataforma Ed, ¿sí? Acá yo abrí la de elementos de finanzas, van a tener la de administración también, ¿sí? Acá van a estar los foros de comunicación con nosotros. En el caso de Pergamino, creamos un foro exclusivo de Pergamino, lo digo porque una alumna de Junín hoy metió una pregunta acá en el foro, obviamente que la vamos a tratar de responder con la idea es que interactuar con Pergamino a través del foro y con Junín con otros foros. Para esta unidad 1, la unidad 1 hay un micrófono activo, por favor apáguenlo. En la unidad 1 es la unidad de flujo de fondos y tenemos, en este capítulo va a estar la guía 0, que la vieron con los chicos la vez pasada y probablemente reiteren algo este jueves.
tenemos la guía 1, que es el modelo de flujo de caja. Si yo hago un clic acá, se abre, va a tener un PDF con todas las preguntas del modelo de flujo de caja. Y después tenemos la presentación en PowerPoint que vamos a ver hoy. Ahí está abriendo la práctica. Fíjense, la práctica tiene una primera parte que es de teoría. Vamos a agrandar un poquito. Unas preguntas teóricas que después las pueden ver y las van a resolver con los chicos. Y después tiene preguntas, ¿sí? Una serie de preguntas. En el caso de la práctica 1 son creo que 26 preguntas. La última pregunta es la 26. ¿Sí? Son muchos ejercicios prácticos rápidos de resolver, ¿sí? Después vamos a tener, perdón, ahí volvemos. Vamos a tener lo que decía el PowerPoint que yo voy a presentar hoy. Después tenemos esto que es un apunte de flujo de fondos que trata el tema en 27 páginas siguiendo un ejemplo, que es un apunte de la materia histórico que siempre lo vimos y que permite explicar el tema con bastante facilidad, ¿sí? Todo lo que vamos a ver hoy, si se toman el trabajo de leer este paper, les va a ser mucho más simple de comprender. Y pasea y va recorriendo con un ejemplo, ¿sí? Pero este paper es bastante práctico. Y después lo que hay, que es muy recomendado, son los capítulos 1 y 2 de este libro de Stephen Ross de finanzas, que habla, por un lado, el capítulo 1 está en introducción a las finanzas corporativas, que es lo que vieron con Maxi la clase pasada, ¿sí? Que se van a pasear por acá todos los conceptos de finanzas corporativas, muy recomendable de leer este capítulo. Y en el capítulo 2, si avanzamos en el capítulo 2, tiene, capítulo 2, vamos para arriba un poco, tiene, ahí está, estados financieros, impuestos y flujo de efectivo, donde va a haber un repaso, algo que para ustedes ya es conocido de estados financieros, algo de impuestos, trata de impuestos a las ganancias principalmente, y después lo que es el flujo de efectivo, que es lo que vamos a ver hoy, o flujo de fondos. ¿Sí? Obviamente que muchas veces lo que pasa con estos libros, que son de origen americano, es que las traducciones se tergiversan algunas veces las traducciones, pero bueno, obviamente lo que es flujo de efectivo es flujo de fondos, que es lo que vamos a ver hoy. Ahí empieza flujo de efectivo, como ven acá, el punto 2.4, y empieza a tratar los temas de flujo de fondos de los activos, flujo de fondos de los acreedores, etc. Esto está muy bien explicado también. Y a su vez, en la última parte del capítulo 2, hay algo que yo después al final de la clase se lo voy a mostrar, que es este caso. La idea es les vamos a dejar para que hagan para la próxima clase este mini caso de un ejercicio de flujo de fondos más allá del trabajo práctico, para que lo desarrollen y lo resolvemos juntos la clase que viene, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo que está en la plataforma, ¿sí? ¿Les queda claro? Sí, sí. Sí, profe. Listo. Sí, bueno, entonces arranquemos un poco con el tema que nos toca hoy, que es flujo de fondos. Lo que les comentaba recién, la teoría, este Power lo van a tener en la plataforma, Fundamento de Finanzas Corporativas de Ross, el capítulo 2, en lo que se refiere a flujo de fondos, y el apunte de la materia es el otro PDF que van a ver. Y la guía práctica es la guía número 1, ¿sí? Como adicional está, como es el mini caso. Esperen que acepto a 4 personas más que están queriendo entrar. Ahí está. Bueno. Listo. Bueno, vamos a Profe, flujo. perdón. Sí. Hay algunos compañeros que están hablando en el grupo de WhatsApp que no pueden ingresar. Que no, Y no, bueno, no. yo estoy admitiendo, ya somos 112. ¿Sí? Yo acabo de admitir a Caro Antolín y a Flor Di Gasparro. ¿Ah? Que pidan acceso y deberían poder entrar. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿cómo se inicia el tema del flujo de fondos? Nosotros tenemos la ecuación patrimonial fundamental, lo que es el balance, que es el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Está?
Si lo vemos más en detalle, nosotros tenemos un valor total de los activos, que son los activos circulantes o el activo corriente, y el activo no corriente o los activos fijos, ¿sí? Y por otro lado tenemos los pasivos, que tenemos el pasivo corriente, la deuda de largo plazo y el patrimonio neto o capital de los accionistas. Entonces tenemos todos los activos que económicamente el valor del total de los activos iguala al valor total del pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, aparece acá un concepto adicional que es el del capital de trabajo neto. ¿Quién sabe el concepto del capital de trabajo neto? ¿Quién lo ha visto alguna vez? Seguramente lo habrán visto en contabilidad. Tenés que restarle las amortizaciones. Tenés que restar Todo lo Es necesario el para garantizar activo corriente final menos el activo corriente inicial. el activo corriente final menos El activo corriente inicial menos. menos el pasivo corriente inicial. Menos el pasivo corriente. Eso es en la parte final y se le resta la misma ecuación, pero al momento inicial. Bien, esa sería la variación. son todo lo necesario para garantizar el giro habitual de negocio. Bien. ¿Qué Bueno. es la variación? Bien. Vamos más o menos rumbeados. Algunos mencionaron el tema de la variación. Yo, antes de hablar de la variación, les digo lo que es les confirmo lo que es el capital de trabajo, que ya algunos lo dijeron, que el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, nosotros podemos tener el activo corriente. ¿Qué compone el activo corriente? ¿De qué está formado el activo corriente? Caja y banco, Sí. bienes de cambio. Bienes de cambio. ¿Qué más? Serían los activos realizables dentro de los 12 meses. Bien. Caja y bancos, bienes de cambio, ¿qué más tenés? Versiones. Inversiones temporarias. Inversiones temporarias. Crédito corriente. Crédito corriente. Bien, entonces nosotros tenemos una cantidad de dinero inmovilizado en el activo corriente, principalmente en efectivo, en tesorería, que puede ser disponibilidades en moneda o colocaciones de corto plazo, stocks o inventarios o bienes de cambio, como recién mencionaban, y crédito por venta, ¿sí? O cuentas corrientes. Crédito por venta, la cuenta corriente es la sumatoria de todas las facturas que tenemos pendiente de cobrar a nuestros clientes, ¿sí? Entonces tenemos un montón de dinero inmovilizado ahí. Y por otro lado tenemos el pasivo corriente. ¿Qué es el pasivo corriente? ¿Qué compone el pasivo corriente principalmente? Deudas comerciales a corto plazo. Las deudas comerciales. Entonces nosotros tenemos en el pasivo corriente una cantidad de dinero. En el activo corriente, de dinero inmovilizado nuestro. En el pasivo corriente tenemos financiamiento que nos dan nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno lo que intenta es calzar ambos flujos de dinero. Es decir, que todo el activo corriente que tengo que inmovilizar me lo financien los proveedores, ¿sí? Y la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente es la plata que tengo inmovilizada y que no me está financiando los proveedores y que de alguna manera lo tengo que financiar con alguien, o con los bancos, o con aportes de capital de los accionistas. ¿Estamos? Uno de los chicos dijo, es el capital necesario para mantener el flujo habitual de los negocios. ¿Qué significa eso? Uno podría decir, la verdad que tengo 1 millón de pesos de activo corriente y 500.000 pesos de pasivo corriente y por lo tanto el capital de trabajo neto, ¿cuánto es? 500.000 pesos. 1 millón menos 500 es 500.000 pesos. Y uno podría decir, bueno, necesito 500.000 pesos para poder operar. ¿Por qué necesitas 500.000 pesos para poder operar? Porque yo lo que podría hacer es bajar el monto inmovilizado en el activo corriente, bajando, por ejemplo, los créditos por venta. Es decir, empiezo a vender menos a plazo, vendo todo de contado.
por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿es posible en un mercado competitivo vender todo de contado? No. Depende. Depende. ¿Quién vende? ¿Qué negocio vende todo de contado, por ejemplo? Supermercado. Comercio minorista por ahí. Comercio minorista de cada vez menos cuenta corriente, es decir, venden mucho de contado, y alguien nombró ahí los supermercados. Hay una trampita en el tema de los supermercados para tener en cuenta que se vende mucho con tarjeta de débito, y esos cupones de tarjeta de débito se cobran a 30 días o a 60 días. Entonces ahí tenés también un crédito por venta implícito que tenés que lograr financiar de alguna manera, ¿sí? También podríamos decir, bueno, voy a achicar el activo corriente porque los proveedores no me financian todo y voy a tener poco stock. Ahora, si tengo poco stock en mis almacenes, ¿qué me puede pasar con la venta? Bajarme por Se cae la venta. desabastecimiento. Exacto. Entonces, el mercado te define determinadas condiciones comerciales, ¿sí? Que vos tenés que tener determinado monto inmovilizable de stock, tenés que tener la posibilidad de dar cuenta corriente a tus clientes, entonces es lo que te exige el mercado. Entonces tenés que tratar de lograr financiar la mayor parte posible con el pasivo corriente o con los proveedores. Bien, entonces, vamos a la ecuación patrimonial fundamental. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Abrimos acá un poquito y trajimos la idea del capital de trabajo neto. Entonces, de la misma manera que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, nosotros podemos decir que el flujo de fondos en un periodo determinado, digamos un año, el flujo de fondos proveniente de los activos, es decir, el flujo de fondos que generan los activos en ese periodo de tiempo, en un año, va a ser destinado a los acreedores o a los accionistas, ¿sí? El flujo de fondos que generan los activos, si generan un flujo de fondos positivo, va a ser destinado a los acreedores o a los accionistas, ¿sí? ¿Podría pasar que el flujo de fondos de los activos sea negativo? ¿Que el flujo de fondos que generen los activos sea negativo? Sí. ¿Por qué? ¿En qué caso te imaginas? Dame un ejemplo muy simple que una empresa genere un flujo de fondos de los activos negativo. Por ejemplo, en una inversión grande de maquinaria, si tiene que reponer maquinarias, podría ser que no cubra. Bien, o sea, nosotros podemos tener una empresa que recién arranca, que tiene que hacer muchas inversiones de capital, ¿sí? Entonces, por un lado, vende poco, genera poco dinero a través de la venta, y además está invirtiendo mucho dinero en activos, en maquinaria, bienes de uso, ¿sí? En instalaciones. Entonces, en ese año, con una empresa embrionaria, una empresa chica que está arrancando, seguramente el flujo de fondos de los activos va a ser negativo, ¿sí? Ahora, pensando en esta igualdad, ¿qué va a tener que ocurrir con los acreedores y accionistas? Alguien va a tener que poner la plata para cubrir ese déficit, ¿se entiende? Entonces, puede ocurrir que el flujo de fondos de los activos sea negativo y, por lo tanto, el flujo de fondos de los acreedores, ¿sí? El flujo de fondos de los acreedores o el flujo de fondos de los accionistas va a ser negativo, es decir, los acreedores van a poner plata o los accionistas van a poner plata, ¿sí? Pero alguien tiene que financiar el déficit. En un proyecto de inversión, como vamos a ver, típicamente, cuando se evalúa el proyecto del momento cero, del momento que el proyecto inicia, el flujo de caja de los activos va a ser negativo y alguien va a tener que poner la plata. ¿Estamos? Ahora, también ocurre que obviamente que el flujo de fondos de los activos puede ser positivo, es positivo, o sea, obviamente una empresa no es sustentable si sistemáticamente genera flujo de fondos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el flujo de fondos de los activos es positivo, pregunto, ¿se lo llevan los acreedores a ese dinero? ¿Se lo llevan los accionistas o se lo llevan los dos? Se lo llevan los dos, se reparte. Cada quien su parte. ¿Y están seguros que siempre es así? En realidad no, porque puede ser que no repartan dividendos, entonces los accionistas no se llevan Depende de la nada. política de dividendos. Bien, todas las respuestas son correctas, ¿sí? O sea, va a haber una generación de caja desde los activos que puede ocurrir que con esa generación de caja
la empresa cancele deuda financiera. ¿Qué pasa si la empresa cancela deuda financiera? ¿Cómo es el flujo de fondos de los acreedores? Aumenta. Positivo. Si este flujo de caja de los activos es positivo y la empresa decide con esa generación de dinero cancelar deuda financiera, los acreedores están llevando dinero a su casa, ¿sí? Entonces, este flujo de fondos es positivo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que destine la totalidad de su generación de fondos de los activos a cancelar deuda financiera y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el flujo de fondos de los accionistas? Cero. Cero, ¿sí? También puede pasar que en los activos se generen 1 millón de pesos y cancelemos 2 millones de pesos de deuda financiera. Puede ocurrir. ¿Quién pone la diferencia? Los accionistas. Los accionistas. ¿Cómo va a ser el perfecto? ¿Cómo va a ser el flujo de fondos de los accionistas? Negativo en 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está haciendo la empresa está cambiando su perfil de endeudamiento, es decir, está profundizando su financiamiento a través de accionistas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿En qué situación puede ocurrir esto? En Argentina está ocurriendo muchísimo eso. ¿Por qué ocurre eso en Argentina? Que las empresas están cambiando su mix de financiamiento. ¿Cómo nos pueden explicar eso ustedes? Puede ser que porque los acreedores le dan una tasa muy alta. Exacto. O lo que es más triste, no hay acreedores. O sea, hoy por hoy en Argentina... Nadie quiere hacer un desembolso de capital. Nadie quiere largar nada. No. Ojo. En Argentina hoy lo que ocurre es lo siguiente, que es un tema estructural grave, que es que los bancos, que son, digamos, en definitiva, las entidades intermedias que tienen la responsabilidad de financiar las inversiones de capital, lo que hablaban hoy de la compra de maquinaria, los bancos no están prestando dinero a mediano plazo, a tasas razonables, como decían recién. Entonces, hoy por hoy, los únicos proyectos que se están llevando adelante son aquellos proyectos donde el accionista pone toda la plata. ¿Sí? No existe financiación de bienes de capital a mediano plazo para las empresas hoy por hoy. Entonces, eso lo que hace es que, si viene un proyecto, vos tenés un proyecto que genera un flujo de cajas positivo, los que ponen la plata son los accionistas. ¿Sí? Los bancos lo que ponen es financiamiento de corto plazo, descuento de cheque, un préstamo para comprar maquinaria a 1 año de plazo. ¿Sí? Básicamente también, o sea, no es que los bancos son perversos y lo hacen porque tienen ganas. En realidad el negocio de los bancos es prestar dinero, tomar dinero de los ahorristas y prestarlo. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que los bancos no están pudiendo definir una tasa de mediano plazo razonable. Entonces lo máximo que puedo decir es, tomo un plazo fijo a 180 días y presto esa misma plata a 180 días a una tasa más un plus. ¿Sí? Entonces, ese es el problema estructural que hoy por hoy tiene Argentina, que es además de la pandemia, una restricción muy importante al crecimiento. Bien, entonces, si vamos acá, fíjense, acá tenemos, este es el balance y el estado de resultado del ejercicio número 24 de la práctica. Lo traje acá para que, nada, nos vayamos haciendo amigos de los números de estos y traje un ejercicio que va a ser conocido para ustedes y que lo van a terminar resolviendo. Acá lo que tenemos es, fíjense, una empresa que está 2014 versus 2015, donde fíjense que aumentó un poco su activo corriente, ¿sí? Aumentó un poco su activo corriente de 36.000 a 38.000 pesos, pero fíjense que aumentó mucho su pasivo corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el capital de trabajo de esta empresa? Acá tenía un capital de trabajo determinado, que era negativo, y acá terminó teniendo un capital de trabajo más negativo aún. Es decir, logró un mayor financiamiento neto por parte de sus proveedores. Eso para el flujo de caja de los activos es un evento positivo, porque está logrando mayor disponibilidad de fondos otorgada por sus proveedores. Después que tenemos acá el activo no corriente, fíjense, el activo no corriente aumentó de 110.000 a 154.000 pesos. Ahora, este valor de activo no corriente de 154.000 pesos, ¿es el valor de activos corrientes bruto de la empresa o hay algo que está jugando respecto de las depreciaciones o las amortizaciones ahí?
desde el punto de vista contable. Los intereses, No, puede están ser. incluidos No, perdón. en el activo no corriente. ¿Cómo? En el pasivo sería. No, las depreciaciones no están incluidas dentro de esos 154.000. Claro. Te lo cambio, te digo, el valor del activo no corriente contable que vemos ahí, los 154.000 pesos, es un valor bruto a valor de origen de los bienes de uso, menos estas amortizaciones del periodo, que fueron 14.000 pesos. ¿Estamos? O sea, estos son los activos no corrientes netos de amortización. ¿Sí? Entonces, de los 110 a los 154 aumentaron los activos corrientes, pero en realidad aumentaron más de lo previsto en términos financieros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no crecieron de 110 a 154, crecieron de 110 a 154 más las depreciaciones, es decir, a 168.000 pesos. Ese es el crecimiento financiero de los bienes de uso. Después, desde el punto de vista contable, exponemos los bienes de uso menos las depreciaciones, porque las depreciaciones son deducibles de impuesto a la ganancia, porque hay sistema de amortización de bienes de uso, como ustedes bien lo saben. Después tenés el pasivo no corriente, fíjense acá, el pasivo no corriente aumentó de 44.000 a 60.000 pesos. ¿Cómo se imaginan que desde este punto de vista el flujo de caja de los acreedores? Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque me prestaron plata, ellos perdieron. El Exacto. mío sería positivo. Exactamente. ¿Sí? Hay un flujo de caja de los acreedores, que es negativo. Bien, entonces, así las cosas. Tenemos el flujo de caja de los activos, lo que generan los activos, ¿sí? Que tiene que ser igual al flujo de caja de los acreedores más el flujo de caja de los accionistas. ¿Sí? Cualquiera de esos tres flujos puede ser positivo o negativo. Lo que sí se va a cumplir siempre es esa igualdad, lógicamente. ¿Por qué lado? ¿Dónde y cómo se generan los flujos de fondos? Vamos al flujo de fondos de los activos. ¿Sí? El flujo de fondos de los activos es lo generado o consumido en el giro habitual del negocio. Lo que se genera por la compra o venta, de bienes de cambio, ¿sí? Principalmente por la venta de bienes de cambio. Y las inversiones o desinversiones que no surgen del giro habitual de los negocios. ¿Qué quiere decir esto de la compraventa de bienes de uso? Es decir, el flujo de fondos de los activos tiene dos componentes. Lo que se genera por la comercialización, por el negocio en sí mismo de la empresa, y lo que se genera por la compraventa de bienes de uso. ¿Estamos? Entonces, el flujo de fondos de los activos tiene tres componentes. ¿Está? Voy más despacio. El flujo de fondos de los activos es lo generado o consumido en el giro habitual del negocio. Y tiene tres componentes. El primero es el flujo de efectivo operativo. ¿Está? Fíjense acá. Vamos a volver acá. ¿Por qué lado generan dinero los activos? Preguntémonos lo siguiente. ¿Por qué lado generan dinero los activos? Yo tengo una parte del activo que son bienes de cambio. ¿Sí? Tengo un stock de bienes de cambio evaluado por el sistema de evaluación contable que ustedes consideren o que estén aplicando según las normas. Es decir, tengo una X cantidad de pesos inmovilizado en activo corriente que son bienes de cambio. Bueno, ¿de qué manera los hago dinero a esos bienes de cambio? ¿De qué forma? ¿Vendiéndolos? Bien. Entonces, los activos generan dinero a través del estado de resultados. O lo que se dice en alguna bibliografía, tienden a la liquidez a través de los estados de resultados. Los activos corrientes tienden a la liquidez a través de los estados de resultados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo bienes de cambio, los hago dinero cobrándolos, vendiéndolos, perdón. Entonces tenemos la venta, el costo de venta y tenemos un resultado bruto. Por lo tanto, los bienes de cambio se hacen efectivos, se hacen líquidos a través del estado de resultados. Por lo tanto, el primer estado contable que te va a mostrar una generación de dinero de los activos es el estado de resultados. Ahora bien, la venta, ¿sí? Es un concepto financiero, o sea, ¿genera un movimiento de fondos? No. ¿Por qué no?
porque no sabés qué está cobrado y qué falta cobrar. Bien, antes de eso, suponete que vendemos todo al contado. Está muy bien el punto, pero suponete que vendés todo al contado. ¿La venta te genera un flujo de fondos? Y sí, Bien. Sí. El costo de venta, ¿sí? ¿Te genera un flujo de fondos? Suponete que le pagás a los proveedores al contado. Sí. Sí. Bien. Entonces acá tenemos el resultado bruto. ¿La depreciación te genera una salida o ingreso de fondos? No, No. No. Bien. ¿Por qué existe la depreciación en el fondo? Básicamente, ¿cuál es el motivo principal de las depreciaciones en los sistemas de amortización contable? El motivo recapitalizar a la empresa. a ver, ¿cómo es eso? Para poder evaluar las máquinas al día de hoy. Al día que se te rompa una maquinaria, vos podés, eso ya está priceado, digamos. No, ir ¿Por qué? prorrateando lo que a vos te cuesta la maquinaria para que no haya un desembolso tan grande, digamos. Pero eso de valor te lo define el mercado. Digo, yo está bien, compré una máquina de 1 millón de pesos y la deprecio en 5 años, pues la norma me dice eso. Entonces en el tercer año ya sé que voy a tener la máquina evaluada contablemente a 400 lucas. En realidad, eso poco me importa. A mí me importa lo que dice el mercado que vale esa máquina, con la amortización técnica de 3 años. ¿Por qué es importante la depreciación? O el sistema Te va de mostrando el intereses. desgaste que va surgiendo. El desgaste te lo muestra La idea es, sí. Y plasma en la vida útil de la maquinaria. ¿no es como generar una reserva para posible la reposición futura, digamos, para que no se pierda ese Es muy valor? muy relativo todo eso. Yo me compro un camión. Sí, yo me compro un camión. Entonces la FIP me dice, lo podés amortizar en 5 años. Y el camión me dura 35 años. Los camiones tienen más de 600.000 kilómetros de vida útil. Digo, es relativo lo que están diciendo. En realidad lo que importa, lo que ustedes están pensando es la vida útil técnica de los bienes de uso y el valor de mercado de reventa de los bienes de uso. Ahora, ¿por ¿Puede qué? ser para que no quede sobrevaluado el activo? ¿A qué te referís? Y al ir perdiendo capacidad de uso queda dado de alta en el activo y mediante la amortización lo vas neteando. Sí, está bien, lo vas deteriorando en valor desde el punto de vista contable. Ok. Pero de nuevo te digo, lo único que vale es la amortización técnica de los bienes de uso y el valor de mercado de reventa del bien de uso, ¿sí? A la larga, en definitiva, desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿por qué tan importante la depreciación? Porque la depreciación es un gasto deducible de impuesto a las ganancias. Eso es lo único que importa respecto de la depreciación o de las amortizaciones. El sistema de depreciación o de amortización, que el principal regulador de esos sistemas es la FIP, es porque es un concepto deducible de impuesto a las ganancias. Es decir, si yo voy a comprar un camión que vale 1 millón de pesos y la FIP me dice, no es lo mismo que la FIP me diga deducirlo en 5 años a que me diga deducirlo en 10 años. ¿Sí? Porque yo, si lo deduzco en 5 años, puedo deducir ese 1 millón de pesos que invertí en el camión en 5 años. Lo puedo deducir de impuesto a las ganancias. Es decir, me puedo tomar esos 350.000 pesos de impuesto a las ganancias, ¿sí? Que implica la parte deducible del gasto, y me lo puedo recuperar en 5 años. Ahora si me dicen que lo podés amortizar en 10 años, esos 350 lucas la voy a recuperar como elemento, como dinero deducible de impuesto a la ganancia en 10 años. No es lo mismo. ¿Tá? Entonces, la depreciación no es un elemento erogable, estamos de acuerdo, pero es muy importante ahora a la hora de definir lo que está acá abajo, la parte de impuesto a las ganancias. Es fundamental. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Sí, se entiende. Bien. Entonces, dijimos, la venta es un concepto que genera un movimiento de fondo. El costo de venta genera un movimiento de fondo y por lo tanto tenemos el resultado bruto que genera un movimiento de fondo. Las depreciaciones no. Los intereses generan un flujo de fondo, pero los intereses los vamos a direccionar al flujo de caja de los acreedores en este modelito. ¿Sí?
Y el impuesto a la ganancia sí genera un movimiento de fondos para la empresa. ¿Sí? Entonces, el concepto de flujo de efectivo operativos es el margen bruto, el resultado bruto, 60.000 pesos en este caso, menos el impuesto a la ganancia de 12.250. Ese es el flujo de efectivo operativo para el año 2015 de esta empresa. 60.000 pesos menos 12.250 de impuesto a la ganancia. Podríamos hacer un cálculo inverso. Agarro el resultado neto, 22.750, y le sumo los intereses, 11.000 pesos, y la depreciación, 14.000 pesos, que los dos estuvieron restando en este recorrido, y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Estamos? Entonces, sí. El flujo de efectivo operativo es el EBITDA menos el impuesto a las ganancias. ¿Qué es el EBITDA? Está en inglés. E de earnings, ganancias, antes, before, interest, antes de intereses, ganancias, antes de intereses, impuestos, taxes, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? O sea, esto es el resultado bruto antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA, lo van a ver 1.000.000 de veces en la materia, el EBITDA. Fíjense acá, volviendo acá, el EBITDA es esto, el resultado bruto. Fíjense un detalle importante. Muchas veces debajo del resultado bruto tenemos algunos gastos erogables. ¿Qué tipo de gastos hay debajo del resultado bruto? De administración, de comercialización. Exacto. Gastos de administración. Exacto. Entonces, cuando ustedes vean que hay un gasto de administración y comercialización, generalmente ocurre, tenés el resultado, el EBITDA es el resultado bruto menos esos gastos. ¿Ok? Ese es el EBITDA. No incluye ni depreciación, ni intereses, ni impuestos. Entonces, el flujo de efectivo operativo es el EBITDA, o el resultado bruto, tal como lo veíamos recién, menos el impuesto a las ganancias. O, calculado de abajo para arriba, el resultado neto más intereses más amortizaciones. Es exactamente lo mismo. ¿Está? Bien. Después tenemos la variación del capital de trabajo neto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estamos hablando de cómo generan dinero los activos. Por un lado, los generan a través del estado de resultados. Ahora, después alguien por ahí decía, no, pero ojo que la venta no necesariamente está toda cobrada. Estamos de acuerdo. Es decir, uno, si toma el flujo de efectivo operativo como un flujo de fondo, y estamos asumiendo que la venta está toda de contado, asumiendo que el costo de venta está todo pagado de contado, pero en realidad no necesariamente todo ese dinero entró y salió de la empresa. El dinero, ¿sí? La venta puede estar devengada, pero no necesariamente cobrada. Entonces, de un año para el otro puede ser que hayamos vendido mucho, pero no habrán cobrado un mango, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si vendimos mucho, pero no cobramos nada? El capital de trabajo neto va a aumentar en la misma proporción que crecieron las ventas. Entonces, por el lado de la venta tengo un flujo de fondos positivo, pero por el lado de la variación que ven acá del capital de trabajo neto, tengo un deterioro en el flujo de fondos, porque creció mi crédito por venta, ¿sí? De hecho, puede llegar a ser lo primero, el flujo de efectivo operativo, menos la variación del capital de trabajo neto, me puede dar 0. Es decir, sí, vendí un montón, pero el movimiento de caja fue 0. ¿Por qué? Porque lo vendiste todo a crédito. Entonces tenemos el flujo de efectivo operativo y el flujo de variación del capital de trabajo neto. También puede ocurrir que por un lado vendí y por otro lado mejoré mi plazo de cobro. Es decir, venía vendiendo a, si querés, 365 días y pasé a vender a crédito a 40 días. Entonces, claramente mi capital de trabajo neto se redujo, es decir, estoy cobrando más rápidamente que antes. Entonces, eso es un ingreso de fondos para la empresa. Si la variación del capital de trabajo neto es negativo, si este paréntesis es negativo, menos por menos es más. El flujo de variación del capital de trabajo neto para la empresa va a ser positivo. ¿Sí? Estoy mejorando mi inmovilización en capital de trabajo neto. ¿Está? No les pido que entre perfecto este concepto desde ahora, pero evalúenlo, mastíquenlo, analícenlo con ejemplos y todo, y en toda la bibliografía. ¿Está?
Y por último tenés como tercer componente el flujo de caja de los activos, algo que es más intuitivamente más fácil, que es la variación de los activos fijos. Es decir, yo tengo, entre paréntesis, el activo fijo del segundo año menos el activo fijo del primer año. Estos son los valores contables, la variación económica de estos dos conceptos, el activo fijo al segundo año menos el activo fijo al primer año, más las amortizaciones. ¿Tá? Vamos al ejemplo. Acá tenemos el activo no corriente. Fíjense, ¿cómo sería el flujo de caja para la empresa del activo no corriente? Sería el activo fijo del segundo año, 154.000, menos el activo fijo del primer año, 110.000. Esto les da 44.000, ¿correcto? Sí. Hay una variación de 44.000 pesos en la variación del activo fijo. Pero acuérdense que estos 154 está desinflado, está subvaluado. ¿Por qué? Porque tiene una deducción de depreciaciones de 14.000 pesos. Entonces, la variación es 44.000 pesos más 14.000 pesos de depreciaciones, son 58.000 pesos. Es decir, el activo fijo bruto se incrementó en 58.000 pesos. ¿Es un flujo de caja positivo o negativo para la empresa si hay un incremento del activo fijo bruto? Negativo. Perfecto. ¿Sí? Esta empresa claramente hizo una inversión de capital. ¿Se entiende? Entonces, la variación del activo, el flujo de variación del activo fijo es el activo fijo en el año 2 menos el activo fijo en el año 1 más las amortizaciones. ¿Sí? Entonces, los tres conceptos forman el flujo de caja de los activos. El flujo de caja de los activos es igual al flujo de efectivo operativo más el flujo de variación del capital de trabajo neto más el flujo de variación del activo fijo. ¿Sí? Sí. Refrescando los conceptos. Yo tengo un estado de resultados, tengo la venta, ¿genera un flujo de fondos? Sí. ¿A dónde va el flujo de efectivo operativo? ¿El costo genera un flujo de fondos? Sí. Va al flujo de efectivo operativo. ¿Los intereses generan un flujo de fondos? Sí. Pero va destinado al flujo de caja de los acreedores. Me salté esto, las depreciaciones, ¿generan un flujo de fondos? No. ¿Los impuestos generan un flujo de fondos? Sí, y impactan en el flujo efectivo operativo. ¿Qué pasa con el capital de trabajo neto? Si la variación del capital de trabajo neto es positivo, si aumentó el capital de trabajo neto de un año para otro, ¿qué significa? Que hubo una inversión en capital de trabajo neto por parte de la empresa en ese año. Entonces, el flujo de caja para la empresa es negativo. ¿Sí? Se vende más dinero a crédito, vendo más a crédito, invertí más en stock. Lo que estoy haciendo es estoy inmovilizando más dinero del que venía haciendo antes. Entonces, genera un flujo de caja negativo en ese año. ¿Sí? Si el signo de la variación, si el capital de trabajo neto se reduce, lo que estoy haciendo es desinvirtiendo el capital de trabajo neto, estoy recuperando plata que había puesto en el pasado. Es decir, en ese año que estoy evaluando, el flujo de caja vinculado al capital de trabajo neto es positivo. ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué pasa con el flujo de fondos de los activos? Los activos brutos, ¿no? El activo fijo, perdón. Si la variación del activo fijo bruto es positivo, las compras fueron mayores que la venta, es decir, estuve comprando bienes de uso. Por lo tanto, el flujo de caja para la empresa es negativo. Si la variación es negativa, es decir, si se redujo el monto del activo fijo bruto, estuve vendiendo bienes de uso, más de lo que compré. Las ventas fueron mayores que la compra. Vendí más bienes de uso que lo que compré. Lo que estuve haciendo es recuperando dinero financieramente. ¿Sí? Y entonces el flujo de caja para la empresa es positivo. ¿Estamos? Sí. Bien. Hasta acá el flujo de caja de los activos. Antes de pasar a la próxima diapo, ¿qué genera flujo de caja para los acreedores financieros? ¿Qué conceptos generan flujo de caja? Es fácil.
Los intereses. Los intereses. Bien. ¿Y qué más? Que aumentan Los los pagos, pasivos. las cancelaciones de esa. Bien, las cancelaciones de deuda. Claro. Esa cancelación de deuda para el acreedor que genera un flujo de caja positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y si yo tomo deuda, Negativo. si la empresa. Bien, perfecto. Entonces, este es sencillo. El flujo de caja de los acreedores tiene dos componentes: intereses y el flujo de variación de la deuda a largo plazo, la deuda financiera. Entonces, si la deuda aumenta, si la deuda en el momento 2 es mayor que la deuda en el momento 1, es decir, si aumenta la deuda, para los acreedores es un flujo de caja negativo, por eso multiplica por un menos acá. Entonces, el flujo de caja de la deuda o de los acreedores financieros es los intereses más la variación, más el flujo de variación de la deuda, que es el negativo del incremento de la deuda. ¿Se entiende? Es exactamente lo que acaban de decir ustedes. Si yo. Profe, sí, diga. una consulta. ¿Por qué nos interesa a nosotros como verlo desde la posición del acreedor? Es decir, en el sentido de decir como empresa, ¿cuál es la utilidad de verlo desde? Lo que te va a dar a vos la idea de evaluar los flujos de fondos de esta manera es vos vas a tener dos caras de la película. Por un lado, analizando el flujo de caja de los activos, te va a dar cuenta si la empresa está generando o degenerando dinero, ¿sí? En la venta de bienes de cambio, en la venta de bienes de uso, en la inversión en capital de trabajo neto. O sea, va a tener esa visión, ese diagnóstico de la generación de dinero por parte de la empresa en el flujo de caja de los activos. Y después, yendo para el lado derecho de la igualdad, vas a poder entender si la empresa está destinando esa generación de dinero a cancelar deuda con los acreedores o a devolver con pago de dividendos o con rescate de acciones capital a los accionistas, ¿sí? Es una manera de analizar el flujo de fondos. Si el activo genera dinero y de qué manera se está moviendo la estructura de financiamiento de la empresa. Es una cuestión diagnóstica y de análisis. ¿Está claro? Sí, sí, sería que si es positivo, en todo caso estamos cancelando deuda y de esa forma es como para darle esa sensibilidad. Exacto. Fíjate a vos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ocurrir para que el flujo de variación de la deuda sea positivo? ¿Qué tiene que hacer? Acá multiplica por menos. El paréntesis que tiene que ser negativo. Es decir, el stock de deuda inicial tiene que ser mayor que el stock de deuda final. Tenés que haber cancelado deuda. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Bien. Gracias. ¿Con qué lo cancelaste? Probablemente lo hayas cancelado con el flujo de caja de los activos. Probablemente. ¿Está? Los intereses. O sea, esa sí. fórmula tiene el signo menos en tanto en cuanto yo arranque de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Exactamente, sí. Sí. Porque básicamente lo que querés vos ver es el flujo de caja para el acreedor, no para la empresa. Claro, entiendo. ¿Sí? Es que la empresa puede ser acreedora también. Sí, pero ahí va a tener, su acreencia lo va a tener del lado de los activos. Tenés razón, ahora entendí. ¿Sí? Acá estamos hablando del proveedor de deuda financiera. Estos conceptos son ni más ni menos el reflejo de conceptualmente lo que es el estado de origen y aplicación de fondos, de los estados contables. Es la forma, cuando ustedes evalúan el estado de origen y aplicación de fondos, están viendo esto, van a ver el resultado operativo del estado de origen y aplicación de fondos, el flujo de efectivo operativo, van a ver la variación de capital de trabajo neto, las inversiones, la variación de las inversiones en bienes de uso, la variación de la deuda, intereses y los aportes o pago de dividendos. O sea, es exactamente lo mismo que el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Sí? Bien.
acá de nuevo repasando, si tenemos la deuda de largo plazo, si la variación de la deuda de largo plazo es positivo, ¿sí? La empresa emitió deuda o está endeudándose y los acreedores prestaron dinero a la empresa. Entonces, el flujo de caja producido para los acreedores es negativo, para la empresa es positivo. Si la deuda de largo plazo, la variación de la deuda de largo plazo es negativa, la empresa estuvo cancelando deuda, estuvo rescatando deuda, es decir, que la empresa le devolvió parte del dinero que tenía prestado a los acreedores. Por lo tanto, el flujo de caja para los acreedores es positivo y para la empresa es negativo. Pero estos movimientos de la empresa no lo vamos a ver porque no lo vemos reflejado en la ecuación porque nosotros tenemos el flujo de caja de los activos por parte de la empresa y de los acreedores y accionistas por parte de los financiadores del negocio. Bien, vamos a la última parte de toda esta ecuación. Es el flujo de caja de los accionistas. ¿Por qué lado los accionistas tienen flujo de dinero hacia ellos o desde ellos? Los dividendos y el Dividendos. capital, la variación del capital. ¿Y el capital? La variación del capital. Y si yo te digo que el capital varió por utilidades retenidas, ¿es una entrada o salida de dinero para el accionista? No es ni entrada ni salida, pero sí puede haber un aporte de capital que hace variar el capital y ahí sí vendría por parte de los accionistas, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, el flujo de fondos destinado a los accionistas tiene dos componentes, dividendos y aportes de capital. ¿Sí? Les recuerdo el concepto contable súper simple, que el patrimonio neto que yo tengo al cierre de un ejercicio es igual al patrimonio neto al origen, más los aportes de capital, más las utilidades retenidas. ¿Está? Entonces, despejando, yo para calcular el aporte de capital de un año determinado, los aportes de capital en efectivo que hubo por parte de los accionistas, tengo la diferencia del patrimonio neto menos las utilidades retenidas en ese periodo. ¿Está? Entonces, el flujo de caja de los accionistas o flujo de caja del patrimonio neto es dividendos más los aportes de capital. Estos aportes de capital pueden ser negativos, es decir, si la empresa rescata acciones, lo que puede estar haciendo es comprándole acciones a sus propios accionistas. Entonces, esos aportes de capital pueden ser negativos. Sí puede ocurrir. Bien, si los aportes de capital son positivos, se emitieron acciones. La empresa emitió acciones. Hicieron los accionistas, compraron acciones de la empresa. Por lo tanto, el flujo de caja producido para el accionista es negativo. Si el aporte de capital es negativo, se rescataron acciones. La compañía pagó para rescatar sus acciones y por lo tanto el flujo de caja producido para el accionista es positivo. ¿Está? Este cuadrito está en el capítulo de Stephen Ross, el que está en la plataforma. Dice, la identidad del flujo de efectivo. El flujo de efectivo de los activos es igual al flujo de efectivo de los acreedores, tenedores de bonos, lo llama él, porque son bonos corporativos o deuda, más el flujo de efectivo a los accionistas. El flujo de efectivo de los activos es igual al flujo de efectivo operativo, el FEO que vimos, menos, le llama gastos de capital netos, que son las inversiones en activos fijos netos, brutos, perdón, menos el cambio en el capital de trabajo neto, que es lo que vimos recién. Luego detalla, el flujo de efectivo operativo es igual al resultado neto más depreciaciones e impuestos. Acá habrá que ver los signos, fíjense, pero hay que ver la bibliografía, pero digamos, es lo que vimos hoy. Y los gastos de capital son los activos fijos finales menos activos fijos iniciales más la depreciación. El cambio en el capital de trabajo neto, el capital de trabajo neto final menos el capital de trabajo neto inicial.
Por último, el flujo de efectivo de los acreedores es los intereses más la variación de la deuda a largo plazo. Y el flujo de efectivo de los accionistas son los dividendos más los fondos netos de emisión de nuevas acciones, es decir, los aportes de capital. Bien, son las 8:10. Les dejo acá en pantalla el ejercicio que veníamos viendo, el 24. Se los dejo 10 minutos. Traten de pensar cómo lo resolverían. Traten de armar algo. Si quieren, focalícense en el flujo de caja de los activos. En 10 minutos retomamos. Yo se los dejo en pantalla. ¿Sí? Sí. Dale. Ejercicio. Esperen un segundo. A ver. Bien. Bueno, ¿quién se anima a arrancar? Vamos a calcular primero el flujo de caja de los activos. El flujo de caja de los activos se calcula. Primero hay que sacar el flujo de efectivo operativo. ¿Cómo es el flujo de efectivo operativo de la empresa para el año 2015? A mí me dio 47.750, hice el resultado bruto de 60.000, menos los impuestos, que era de 12.250. O sea, el resultado bruto de 60.000 menos 12.250. Bien, perfecto. Luego, ¿qué más compone el flujo de caja de los activos? La variación del capital de trabajo neto. Bien. ¿Cuál es el capital de trabajo neto para 2014? Sería menos 20.000. Bien. 36.000, sí. No, si quiere explíquelo y yo después le consulto. Bueno, 36.000 de activo corriente menos 56.000 de pasivo corriente. Entonces, menos 20.000. ¿Cuál es el capital de trabajo neto para 2015? Menos 42.000. 38.000 menos 80.000, menos 42.000. ¿Cuál es la variación de uno versus el otro? 22.000 positivo. Positivo en 22.000. Bien. ¿Cuál era la pregunta que tenían? No, era eso, porque fui directamente a la evaluación y por eso le consulté. Está bien. Bien. Y luego tenemos la variación del activo fijo bruto, ¿sí? Que era el activo fijo en 2015, ¿alguien lo sacó? A mí me dio menos 58.000. ¿Cómo lo sacás? Hice los 154.000 Del 2015 corriente, menos los 110.000 del 2014, más los 14.000 más las de depreciaciones. Entonces vamos acá, fijar los valores. Tenemos flujo de efectivo operativo 47.750, la variación del capital de trabajo neto 22.000 pesos, ¿sí? Y la variación del activo corriente menos 58.000. Es decir, el flujo de efectivo de los activos, o el flujo de caja de los activos, es 11.750. Esta empresa generó neto 11.750 pesos en el ejercicio transcurrido en el 2015. Tuvo una generación de dinero a través del estado de resultado del flujo efectivo operativo de 47.000, casi 48.000 pesos. Le financiaron más los proveedores, ¿sí? En 22.000 pesos, y tuvo una fuerte inversión en activos no corrientes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la variación de al flujo de caja de los acreedores. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién lo calculó? la variación de la deuda a largo plazo y los intereses. ¿Cuál es la variación?
60.000. Menos 16.000 y 60.000. No, menos 44.000. 60 menos 44.000 te da 16.000. Claro, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Y eso, a qué más le sumaste a eso? Esa fue la variación de la deuda a largo plazo y después también anoté los intereses, porque Por era el otro 11. ítem. 11.000. 11.000, perfecto. Entonces, el flujo de caja de los acreedores, ¿cuál es? 16.000 más, perdón, estos 16.000, ¿es positivo o negativo para el acreedor? Negativo. Negativo. Perfecto, entonces menos 16.000 más 11.000 de intereses, ¿cuánto da? Menos 5.000. Menos 5.000. ¿Estamos? Bien. Vamos a la variación al flujo de caja de los accionistas. ¿Sí? Tenemos por un lado los dividendos. ¿Cuántos son los dividendos? 19.100. 19.100, perfecto. ¿Y cuánto es el aporte de capital que hubo, si es que hubo? De 6.000. ¿Cómo calculás el aporte de capital? Hice la diferencia entre el patrimonio neto del 2015 menos el de 2014. O sea, 52.000 menos 46.000. ¿Y qué más? Y me faltó lo de las utilidades, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo calculás la utilidad? Tendrías que restar los dividendos. Porque ese dividendos ahí. Vos tenés. No, sumarlo. Vos tenés el patrimonio neto en el segundo año, 52.000, menos el patrimonio neto del primer año, 46.000, y a eso le tenés que sumar el aporte de capital. Perdón, le tenés que restar las utilidades retenidas. Es decir, el patrimonio neto en el 2014, 46.000, se compone, perdón, el patrimonio neto del 2015, 52.000, se compone de 46.000 pesos de patrimonio neto inicial, más los aportes de capital, más las utilidades retenidas en este periodo. ¿Tá? ¿Cuáles son las utilidades retenidas durante el ejercicio 2015? Puede ser, profe, que sea la variación, o sea, del 14 al 15, menos la diferencia entre el resultado y los dividendos. Bien, bien. ¿Qué es la diferencia entre el resultado neto y los dividendos? Va a ser las utilidades que quedaron como resultado no asignado, digamos. Exactamente. Esas son las utilidades retenidas. La diferencia entre el resultado neto, 22.750, y los dividendos, 19.100, ¿cuánto te da utilidad retenida? $3.650. 3.650. Entonces, tenemos el patrimonio neto en 52.000, menos 46.000, menos las utilidades retenidas. ¿Sí? El aporte de capital es patrimonio neto en 2, menos el patrimonio neto en el primer año, menos las utilidades retenidas. ¿Cuánto le da de aportes de capital? 2.350. ¿Positivo o negativo? Positivo. Jefe, Sí. ¿puede volver a explicar cómo calculamos las utilidades retenidas? Las utilidades retenidas vos tenés el resultado neto de 22.750. ¿Está? ¿Lo ves bien? El resultado profe. neto acá abajo. Bueno, Sí, sí. y te dice que la empresa ese año distribuyó dividendos por 19.100. Perfecto, ahí está. Entonces, las utilidades retenidas de ese año es la diferencia entre 22.750 y 19.100. ¿Sí? ¿Sí? Bien, Sí, entonces después el aporte de capital es, aporte de capital, ¿a qué es igual? Patrimonio neto en el 2015, 52.000, menos patrimonio neto en el 2014, 46.000,
menos la utilidad retenida, que es un número más chico, no me acuerdo en este momento. ¿Sí? El neto de aporte de capital, ¿cuánto te da? 2.350. Ese aporte de capital, que es positivo, es un flujo de caja positivo o negativo para el accionista. ¿Negativo? Perfecto. Es negativo porque un aporte de capital del accionista en la empresa. Es decir, que el patrimonio neto tuvo un salto de 46.000 a 52.000, de 6.000 pesos. ¿Sí? De 46 a 52. Parte del saldo, del salto, lo explican las utilidades retenidas. Y la otra parte del salto lo explican los aportes de capital, que son un flujo de caja negativo para el accionista. Entonces, el flujo de caja del accionista es dividendos, 19.100, menos los aportes de capital que fueron, 2.350. por lo tanto, el flujo de caja de los accionistas es 21.450. 16.750, ¿no? 16.750. ¿Sí? Sí, perdón. Bien, entonces, el flujo de caja de la deuda, lo que habíamos dicho, 5.000 pesos o 5.000 X moneda negativo, el flujo de caja de los accionistas 16.000. Entonces, acá está lo que te da la perspectiva que te da este modelito de flujo de fondo, que no tiene alta complejidad, simplemente es entenderlo, parametrizarlo de una manera y, digamos, denme la derecha, digamos, de esta forma, que es una cuestión simple, pero hay que saber armarlo. Nosotros cuando hagamos evaluación de proyectos de inversión, vamos a partir de acá. Nosotros cuando se evalúa un proyecto de inversión hay que proyectar el estado de resultados para luego sacar el flujo de efectivo operativo proyectado. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que empezar a manejar estos conceptos. Si uno analiza lo que pasó con la empresa en el año 2015, en el transcurrir del año 2015, quiere decir, lo que hizo la empresa es tuvo 11.750 pesos de generación operativa de fondo. ¿Y qué hizo? Le devolvió más que proporcionalmente a los accionistas. Le devolvió a los accionistas a través de dividendo de 16.750. Le devolvió mucho más de lo que generó de caja acá. ¿Mm? ¿Cómo hizo para hacer eso? Tomó deuda. ¿Ok? La lectura de eso es esto. Una empresa que generó 11.750 le devolvió a los accionistas, sobre todo a partir de los dividendos, 16.750. ¿Cómo logró generar más dinero para lograr esto? Tomó deuda. ¿Está? ¿Sí? Sí. Ahí Bien. si lo hicimos bien, siempre nos tiene que coincidir. Siempre. Digamos. Bien. Es la ecuación patrimonial. Te tiene que coincidir siempre. ¿Sí? Y no sirve la idea de sacarlo por diferencia. ¿Por qué te digo no sirve? O sea, sí, obviamente, lógicamente, matemáticamente correcto. Pero vos por ahí sacás el flujo efectivo, el flujo de caja de los activos, y creés que sacaste bien el flujo de caja de los accionistas, y por lo tanto, por diferencia, sacás el flujo de caja de la deuda, y a lo mejor te equivocaste en alguno de estos dos, y estás sacando todo mal. ¿Sí? O sea, vos tenés que hacer el cálculo de los tres flujos de fondo por separado. Y al final del día tiene que coincidir la igualdad. Flujo de caja de los activos es igual al flujo de caja de la deuda y de los acreedores. ¿Está? Les muestro una cosita para una vuelta de rosca más a la evaluación. ¿Cuál es la tasa de interés implícita que paga por la deuda esta empresa? Fíjense una cosa. ¿Ven bien los números? Sí. Sí, se ve. Ahí un poco. Bien. Sí, se ve bien. Fíjense una cosa, nosotros tenemos el monto de intereses de un año, 11.000 pesos, ¿sí? Y tenemos la deuda promedio de la empresa, acá, que es el pasivo no corriente, la deuda promedio, 52.000 pesos en promedio, arrancó con 44, terminó con 60. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de interés promedio que pagó la empresa
es del 20%. Se financia una tasa de interés promedio de 21,15%, que son los intereses divididos el capital, en definitiva. Una tasa de interés implícita de 21% anual. Ahora, por otro lado, tenemos el resultado neto de la empresa sobre el activo invertido. Ahora, este resultado neto incluye intereses y depreciaciones. Entonces, por ahí lo que uno podría decir es, bueno, ¿cuál es hay un indicador que lo habrán visto que es el ROA, el rendimiento sobre la inversión o el rendimiento sobre los activos, que sería el margen bruto, es este, 60.000, dividido los activos promedio de la empresa. Los activos promedio de la empresa es el inicial más el final dividido 2. Entonces, el ROA es 60.000 dividido los activos promedio es 35%. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre acá? La empresa tiene la empresa tiene un negocio que genera una rentabilidad sobre los activos del 35%. ¿Sí? Y puede financiar parte del giro de ese negocio con deuda al 21%. ¿Sí? Entonces, ¿le conviene o no le conviene seguir tomando deuda? Sí, le conviene. Le conviene. ¿Por qué? Porque cuanto más deuda tome al 21 un negocio y lo invierto en un negocio que rinde el 35%, yo me estoy llevando el diferencial entre el 35% y el 21%. ¿Sí? Me estoy llevando ese 14% diferencial de tasa entre lo que genera el activo y lo que pago al acreedor financiero, que se lo termina llevando ¿a quién? A la larga. Los accionistas. El accionista. ¿Sí? Entonces, el accionista, este diferencial sobre la porción que se financia con deuda, se lo lleva al bolsillo a través de dividendos. Estoy generando más dividendo para la empresa, porque apalanco la empresa con una tasa inferior al rendimiento de los activos. Profe, ¿cómo sacó ese 21%? Porque yo no veo bien los números. Mirá. ¿Ahora ves mejor? Los intereses sobre el pasivo. Los intereses, 11.000 pesos de intereses dividido el pasivo promedio. La deuda de largo plazo promedio. Vos fíjate acá, ¿ves ahora? Más o menos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno. Perdón, entonces, se metí recién pude no, está bien, hablar. está bien. No hay problema, no hay problema. Pero fíjate vos que tenés los intereses, 11.000 pesos, que lo pongo más grande, los intereses, 11.000 pesos de intereses, y tenés la deuda promedio, porque yo digo, esos 11.000 pesos de intereses, que son los intereses devengados durante el 2015, ¿sobre qué se devengaron? ¿Sobre una deuda inicial de 44 o sobre una deuda inicial de 60? Y no lo sé, porque no sé en qué momento salté de 44 a 60.000 en el año 2000, en el segundo año, ¿sí? Entonces, digo, en promedio la empresa tuvo un stock de deuda en promedio de 40 me daba de 52.000 pesos. Que en promedio entre los dos saldos, inicio y final. Suma Entonces, dividido 2. 11.000 dividido 52.000 da 21% de interés promedio, de tasa de interés promedio anual que pagó la empresa. Y lo mismo para los activos. ¿Qué activos invertí en el negocio? ¿Cuántos activos invertí? Bueno, al inicio tenía 146 y al final 192. En promedio, en todo el año invertí un promedio de 169.000 pesos. Entonces, esos activos generaron una rentabilidad bruta, un resultado bruto de 60.000 pesos. 60 dividido 169 da 35,5%. Es decir, el activo genera una rentabilidad del 35%. Y puedo financiarlo con un pasivo, con una deuda financiera que me cuesta el 21%. Por lo tanto, me conviene seguir tomando deuda. Y esto es lo que hizo la empresa acá. ¿Sí? Lo que hizo la empresa es, no solo, digamos, generó fondos durante este año, pero además fue reduciendo su stock de financiamiento por el lado de los accionistas e incrementando su pasivo financiero. ¿Tá?
Desde ese punto de vista es una decisión que aparentemente es correcta. ¿Cuál es la ¿Cómo es? parte? Sí, No, ROA dijiste que se llama el coeficiente. ¿Qué sí. significaría? Retorno Beneficio. retorno sobre el activo. Ah, claro. Return over activo. Claro. Return on assets. Assets de activos. Ah, Return claro. on assets. Claro, Retorno del claro. activo. Ese Profe, concepto. Sí, perdón. diga. No, sí, dale. No sé Entonces, qué ibas vos, a decir. si vos analizás un poco lo que pasó con el flujo de fondos, es eso. Generó dinero, generó 11.750, le pagó muchos a los accionistas y tomó más deuda. Es decir, la empresa se apalancó un poco más, se endeudó un poco más de lo que estaba. ¿Mm? Fíjense que el total del pasivo, si hacemos acá el total del pasivo, no sé por qué no está en este Excel, suma del pasivo, creció el pasivo en relación al total del activo, al pasivo más el patrimonio neto. La participación de la deuda financiera es mayor de un año a otro. ¿Por qué? Porque lo que generó de dinero, a pesar de haber generado dinero positivo, tomó deuda en 5.000 pesos más. Profe, Bueno, sí. por ahí son algunas cosas, pero ¿por qué no tenemos en cuenta el pasivo corriente? Porque eso, ¿dónde está el pasivo corriente? Como ¿A dónde está metido el pasivo corriente en todo este El juego? capital de trabajo neto. Exactamente. Ah, bien. Acordate eso, el pasivo corriente, la variación del pasivo corriente lo tenés implícito, lo tenés metido dentro de la variación del capital de trabajo neto. Okay. ¿Sí? Y la otra es, ese 14% es sobre la porción de los activos financiado con esa deuda. Claro, exacto, sí. No es, Sí, sí. porque si no es como que está indexado, o sea, se supone que el 35 también surge de haber utilizado ese 21. Sí, sí, correcto, correcto. Bien. Exacto. Vos le ganás ese 14% sobre la parte que financiás con acreedores financieros. Bien. Le ganás ese 14. Ese 14, ¿quién se lo lleva? El accionista. Bien. ¿Mm? ¿Cuál es la parte negativa de todo esto? Esto no es una solución infinita. Es decir, cuanto más deuda tome la empresa con esto, y ya, un diferencial de tasa espectacular, vamos a seguir tomando deuda. Y dale, y toma deuda y anda pagándole dividendo a los accionistas. ¿Cuál es la parte negativa de todo esto? ¿Qué pasa con la empresa? Empieza a incrementar su pasivo financiero. ¿Qué pasa con el riesgo de cobro de esos acreedores financieros? Y puede generar un riesgo que también. lo haga insolvente a la empresa. A medida que ese 21 se acerca al 35, ya te va conveniendo cada vez menos el negocio. Exacto. Entonces, cuanto más nos arrimamos al riesgo de insolvencia de la empresa, ¿qué va a pasar con la tasa de los acreedores financieros? El 21% de esto. Aumenta. Empieza a aumentar hasta que este diferencial empieza a ser cada vez peor, cada vez más chiquito. Entonces, es más, llega un momento que se da vuelta. ¿Sí? Vamos de nuevo a la situación de Argentina, lamentablemente, ¿no? En muchos casos, sobre todo ha pasado en contexto inflacionario en Argentina, en la dinámica de lo que son los descuentos de cheques, ¿sí? Que se usa mucho en las pymes. Muchas veces las pymes, apremiadas por tener que pagar sueldo, que ellos salen a descontar cheques a tasas altísimas, 72, 80% anual. Y que la realidad es que es una tasa muy superior a la tasa de rentabilidad de sus activos. Entonces no le conviene salir a prestar plata. Pero tampoco tiene el accionista que va y pone la guita. ¿Eh? Y tiene la presión de los asalariados que tienen que salir a pagar los sueldos. Entonces, de alguna manera, esta lógica de descuento de cheque a tasas exorbitantes se sigue haciendo, pero deteriora. Si esta diferencia de tasa fuera negativa, en definitiva, ¿qué significa? Está poniendo la plata o está cobrando menos dividendo el accionista. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno,
hasta acá llegamos. Fíjense, no es mucho misterio el tema, son pocos conceptos, hay que agarrarle en la mano y hay que saber interpretar el resultado, ¿sí? Tener una idea de interpretar el resultado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la clase que viene, yo después lo voy a colgar en la plataforma, ahí creo que lo están viendo. Tienen al final esto que se llama un mini caso de Stephen Ross. Esperen que está lento. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué número de ejercicio era el que hicimos recién de la guía? El 24. Igualmente van a resolver todos los ejercicios con el jueves en Junín con Nico y la parte práctica con Lorena, los chicos de Pergamino, con Lorena va a ser el otro miércoles, porque este miércoles es feriado. De cualquier manera, el mini caso con Pergamino lo vamos a resolver el lunes, ¿sí? Ok. Bien. Este es el mini caso, sí. ¿Podrías subir el esquema con la resolución para tener referencia? ¿De la 24, del ejercicio 24? Sí, cómo no, sí, lo subo. Y después está esto que se llama el minicaso de Stephen Ross, flujo efectivo de estado financiero de Sunset Boards. Habla de una empresa que es fabricante de tablas de surf y que bueno, tiene una posibilidad de expandirse y incrementar su producción porque está viendo un incremento de venta. Entonces, lo que plantea el caso hay que evaluarlo un poquito, tira datos, costo de venta, fíjense, costo de venta, efectivo, o sea, el saldo de disponibilidad, la depreciación, gastos de intereses, venta y administración, gastos de venta y administración, cuentas por pagar, activos fijos netos, venta, todo mezclado, cuentas por cobrar, de hecho habla que no tiene un contador, y bueno, documentos a pagar, deuda de largo plazo, inventario y nuevo capital o variación de activos fijos brutos. Entonces, en función de eso hay que armar el estado de resultado, el balance 2008 y 2009 y desarmar lo que es el modelo de flujo de caja, calcular el flujo de efectivo operativo, el flujo de efectivo de los activos, de los acreedores y de los accionistas. Entonces, tienen que trabajar un poquito en armar los estados contables, lo va a terminar resolviendo, y después hacer los flujos de fondos. Pero yo diría que quizás prioricen en resolver la guía, y después de resuelta la guía, encaren este caso. Profe, bueno, sí, digan. perdón. Se me trabó y no escuché la parte del flujo de caja de accionistas y no sé cómo llegaron al resultado. Bueno, ¿alguien se lo quiere explicar? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo se llega al flujo de caja de accionistas en el ejercicio que vimos recién? Tomamos el patrimonio neto del 2015, le restamos el patrimonio neto del 2014 y a eso le restamos las utilidades retenidas. Para sacar esas utilidades retenidas, vimos la diferencia que había entre el resultado neto del estado de resultados y los dividendos. Esa diferencia son los resultados no asignados y las utilidades retenidas. Entonces, el patrimonio neto del 2015 menos el de 2014 menos los 3.650 de utilidades retenidas. Sí. Vos lo que tenés que sacar, el flujo de caja de los accionistas, tiene dos componentes. Los dividendos, por un lado, que eran 19.100. ¿Quién habló recién? Maru Figueroa. Sí. Más lo que decía Maru recién, que es tener los 19.100 de dividendos más los aportes de capital. Los aportes de capital se calculan como una diferencia entre el patrimonio neto en el 2015 menos patrimonio de 2014 menos utilidades retenidas. Así que simplemente... ¿sí? Claro, pero bueno, ahí yo intenté hacerlo, pero me da 2.350 positivo y vi recién que daba negativo. Bueno, pero esperá, aguardá un minuto ahí. Te da 2.350 positivo de aporte de capital. ¿Sí? Para el accionista, ese aporte de capital, ¿es un flujo positivo o negativo? Negativo. Exacto. Entonces, el accionista recibe 19.100 pesos
de dividendo, pero aporta de capital 2.000, ¿cuánto era? No me acuerdo. Ah, ahí está, entendí. 2013. ¿Sí? Entonces, el flujo de caja neta para los accionistas es la diferencia entre esos dos. ¿Está? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, bien. Gracias. Me había quedado incompleto y no sabía de dónde salían los números. Gracias. Perfecto. Bueno, chicos, hasta que llegamos con este tema, métanle a la parte de práctica. En estos días, hoy es lunes, mañana vamos a terminar. Yo subo el PowerPoint subo la resolución del ejercicio 24. Lean la bibliografía. Este tema para ustedes es más sencillo, porque tiene una formación bastante sólida de contabilidad y, o sea, se les va a hacer sencillo terminar de resolverlo. Lean el paper ese que le colgamos, que es el paper de la cátedra, o idealmente de leer los capítulos de Stephen Ross, porque te abren un poco bastante más la cabeza. Y bueno, y seguimos. La próxima clase vamos a ver el capítulo de riesgo y rentabilidad, que básicamente que ahí empieza a ponerse más picante la cuestión, porque el riesgo se evalúa a través de parámetros estadísticos, básicamente el concepto del desvío estándar y de la covarianza. Y la rentabilidad se evalúa a partir de la rentabilidad media histórica de un activo financiero determinado. Entonces, empezamos a trabajar con cuestiones estadísticas que son un poco más complejas. Por lo tanto, si quieren ir repasando algunas cuestiones estadísticas, les va a venir bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, profe. Bueno, No. chicos. Bueno, hasta acá llegamos entonces, chicos. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias por participar. Chao, profe, gracias. Chao, chao.